Muy buenas a todos, soy Paueti, ¿cómo estáis? Está la Kings World Cup Nations en el Ecuador. Ya se ha acabado la fase de grupos, ayer finalizó la ronda 3. Hoy empiezan las Champs y mañana y pasado tendremos cuartos, luego semis y luego la final. Y la verdad que hoy os traigo un vídeo bastante interesante. Os traigo un vídeo sobre los equipos, selecciones que nos han decepcionado y sobre las que nos han sorprendido. Sí que es verdad que sacaré conclusión de estos 3 partidos. Más adelante, cuando acabe la competición, os traeré la segunda parte de este vídeo completándolo y pues viendo más en general cómo le ha ido a las selecciones, pero creo que con lo que llevamos tenemos bastante de que hablar. Recordad que estoy siempre haciendo directos en Twitch porque me quieras seguir, y en YouTube a partir de ahora también empezaré a hacer directos y os subiré muchos vídeos. Cuando se acabe la Kings World Cup Nations empezará el mercado, habrán seguramente vídeos casi cada día de cómo está el mercado, actualizando un poco, igual que hicimos en el verano, que la verdad que os gustó mucho a vosotros los vídeos y a mí también hacerlos. Así que vamos a ello y vamos a ver qué selecciones me decepcionaron y cuáles me están sorprendiendo. Ahora vamos a repasar todos los grupos y iremos uno a uno mirando dónde podemos coger selecciones para poner de decepción y de sorpresa. Habrán selecciones que no las pondremos en ninguna lista porque pues era más o menos lo que esperábamos, ¿no? Que podrían quedar eliminadas en la primera fase, pero vamos a hacer eso. Entonces vamos a empezar por el grupo A, donde teníamos a Chile, a Marruecos, a Colombia y a Holanda. La verdad, a priori como favoritas, ¿no? Podríamos decir que Colombia era la más favorita, viene de ser subcampeona, una selección con jugadores que ya saben sobre el formato, con el pibe que lleva desde el primer día que se creó siendo el entrenador. Es decir, una selección que, bueno, es que sabiendo que era la subcampeona y todo lo que venía haciendo, pues a priori, aparte de ser la favorita de su grupo, podía estar en un top 3, top 4. Luego tenemos a Marruecos, que creo que es quien tenía que quedar segunda. Marruecos, la verdad que es una selección bastante parecida a la del último mundial. 3 o 4 jugadores que se conocen el formato, en este caso Fuad, Nadir, Sohaib y Ismael. Y luego jugadores que nos pueden sorprender. El Jadi, por ejemplo, haremos un vídeo de los jugadores revelación, lo pondría. Y luego, pues eso, jugadores que tienen calidad, no se acaban de saber el formato, pero creo que con la base de Nadir, Corona de Oro, Fuad, Sohaib que nos ha sorprendido, Isma, pues podrían hacer bastante cosa. Chile era algo parecido a lo de Marruecos en el sentido que tenía jugadores que ya se conocían el formato y que podían, pues, estar mejor. También tenían jugadores que no se sabían el formato ni las reglas y para ellos era nuevo. Y por último, Holanda. Para mí el caramelito del grupo. Holanda, una selección nueva, primera vez que participa. Todos los jugadores pues sin saber nada del formato, es decir, sin haberlo probado a nivel competición. Sí que es verdad que pueden haber entrenado todo lo que quieras, pero al final no han jugado ningún partido, no han estado en ninguna competición. Y eso es lo que teníamos para empezar ese día 3, donde en la primera jornada Colombia se enfrentó a Marruecos, es decir, las dos cocos del grupo se enfrentaron entre ellas, ganó Marruecos, y luego Holanda se enfrentó a Chile, donde Chile ganó. A priori, lo más lógico hubiese sido que ganara Colombia, pero tampoco estaba mal que ganara Marruecos. En la segunda jornada, Marruecos pierde contra Chile de mala manera y Colombia gana a Holanda. Entonces, de momento, Chile dando sorpresa con esos 2 puntos, Holanda con 0 puntos, que era lo esperado, y Marruecos y Colombia con 1 punto, donde en la última jornada lo tenían que rematar. ¿Qué pasó en la última jornada? Que Colombia se enfrentaba a Chile. A priori Colombia tenía que ganar para, aparte de quedar primera en caso de que Marruecos perdiera, tener al menos asegurado jugar los shootouts para intentar pasar de grupo. Y Colombia no estuvo bien, empató con Chile y en shootouts perdió. Con eso Chile se aseguraba el primer lugar. Y luego teníamos ese Marruecos-Holanda, donde Holanda llegaba con 0 victorias, sabiendo que Argentina era de momento la mejor tercera con 2 victorias. Es decir, Holanda con un pie fuera, casi casi. ¿Qué pasó? Que Holanda dio la sorpresa y se llevó por delante a Marruecos. Esto provocó un empate entre Marruecos, Colombia y Holanda a una victoria. ¿Qué pasa? Cuando había este empate, como ya hemos ido viendo, se hacía una tanda de shotouts. Y en esa tanda de shotouts se lo llevó Holanda. A sorpresa de todo el mundo, Holanda, empezando el día posiblemente eliminada, ganó a Marruecos y luego ganó en la tanda de shotouts. O sea, ayer para los holandeses que siguen la Kings fue un día histórico. Entonces, a partir de aquí, grupo A, Chile líder, Holanda segunda y Marruecos y Colombia eliminadas. Para mí, sorpresón lo de Colombia. Porque para mí ha sido una decepción brutal. La selección que más me ha decepcionado. No han jugado nada bien. Sí que es verdad que contra Holanda tuvieron un buen partido, pero ya está. Ni contra Chile, ni contra Marruecos. Entonces, directamente a la lista de decepción como la mayor decepción, creo yo. Marruecos también la voy a incluir, porque creo que Marruecos, si no era como segunda, como tercera podía haber pasado. Ayer perder contra Holanda fue un desastre. Vamos a incluir ya desde el primer grupo
a Marruecos y a Colombia en la lista de decepción y a Chile en la de sorpresa. Nadie se esperaba las 3 victorias de Chile, la verdad que brutal. Los chilenos que han pasado a cuartos de final esperan rival. Hoy cuando acaben las Champions pues lo veremos quién va a ser su rival. Pero de momento en la lista de decepción Colombia y Marruecos, y en la de sorpresa a los chilenos. Pues vamos con el segundo grupo, con el grupo B, el grupo donde teníamos Alemania, Estados Unidos, Argentina y Japón. La verdad, a priori yo creo que Alemania era la favorita, conocen mucho el formato, tienen su propia liga. Argentina también, porque cuenta con algunos de los jugadores que ya han formado parte de algunos equipos, como los hermanos Romero, que son Franco y Facu. Sí que es verdad que era el primer mundial donde no contaban con Mantoman y Augusto, que la verdad que daba mucha solidez defensiva y experiencia. Luego Estados Unidos y Japón, que eran dos selecciones que ya han participado en un mundial y que bueno, pues estaban ahí a ver qué pasaba. Creo que Estados Unidos sí que es verdad que pues sentaba un equipo bastante mejor, con Rock, que es jugador del Rayo de Barcelona. ¿Y qué pasó? La primera jornada enfrentó a Alemania contra Argentina y se lo llevaron los argentinos en los shotouts. Estados Unidos por su parte ganó a Japón. En la segunda jornada Argentina ganó por la mínima a Japón y Alemania a Estados Unidos. Y llegamos a la tercera jornada con Argentina con 2 puntos, Alemania con 1, Estados Unidos con 1 y Japón con 0. ¿Qué pasó en la tercera jornada? Que Estados Unidos ganó a Argentina, creo que fue un poco sorpresa, y Alemania se llevó por delante a Japón. Esto provocó que hubiera una tanda de shotouts entre los 3 equipos, y en la tanda de shotouts quedó primero Alemania, que se fue a cuartos de final, segundo Estados Unidos, que se iba para las Champions, y Argentina quedaba tercera, a la espera de saber si podía ser la mejor tercera para clasificar. ¿Qué pasó? Que Argentina sí que fue la mejor tercera y clasificó a las Champions, que se va a jugar hoy, que se enfrentan a Francia. Ojo el partido de Argentina. Y voy a decir, para juntarlos en qué lista los ponemos estos equipos, si ponemos alguno o no. Pues sí, voy a poner a Argentina. Y en la de decepción, ¿por qué? Porque no he visto bien a Argentina. El primer partido lo ganó en shutouts. El segundo contra un Japón que no son nada, no estuvo bien. Creo que Argentina tiene mucho más que dar y por eso lo voy a poner en decepción. Ojalá me calle en la boca, que está Kevin, que me cae muy bien y espero que le vaya muy bien en este mundial. Y también, ya que están, que eliminan a los franceses, que son unos quejicas, la verdad. Aquí lo digo y aquí tiro el palo. Y eso era un poco lo que teníamos en el grupo B. En el grupo C teníamos a Italia, Argelia, Francia y Polonia. A priori Italia la favorita. Llevan ya unos splits con su propia liga. Tienen jugadorazos como Perotti, Colombo. Bueno, muchos jugadores y muy buenos. Para mí, aparte de España y Brasil, era la favorita también pues para el título. Y la verdad que Francia llegaba con un equipo totalmente nuevo. Para mí no esperaba mucho de ellos. Argelia no esperaba nada. Y de Polonia tampoco. Primer mundial, a la espera de a ver qué presentaban, cómo jugaban. ¿Y qué pasó? Primera jornada, Italia le metió una paliza a Francia. Francia no se sabían ni las normas. O sea, muy mal Francia. Me decepcionaron mucho en el primer partido. Italia no. Y luego Argelia ganó contra Polonia. En la segunda jornada, Francia ganó a Argelia con 4 penaltis. Y luego lo ganó en shutouts. Y Italia hizo lo suyo con Polonia y también le ganó bastante sobrado. Y en la última jornada, Italia se enfrentaba a Argelia y Francia contra Polonia. Francia ganó y sumó esos 2 puntos. Italia ganó a Argelia, hizo que Argelia quedara eliminada. Italia quedó primera con 3 puntos y se fue directamente a los cuartos de final. Y Francia, después de su primer muy mal partido, quedó segunda y pasó al Last Chance. Aún así, no la voy a poner como sorpresa ni decepción, porque aunque el primer partido no fuera bueno, han acabado pasando a la Chance y con 2 puntos. Tampoco me esperaba mucho de ellos. Sí que es verdad que si llegan a seguir con lo del primer partido no saberse las reglas, pues sí que me hubiesen decepcionado. Pero de momento, pues mira, han pasado a la Chance. Lo he comentado antes, se enfrentan a Argentina. Qué partidazo que tenemos, la verdad. Y luego Argelia, sí que es verdad que el primer partido nos sorprendió a todos y hemos descubierto grandes jugadores, que ya veréis en el vídeo de juego de revelación, que lo voy a incluir a uno de ellos, que es el número 10. Pero bueno, al final lo han pasado. Tampoco los voy a poner como sorpresa porque, bueno, se han quedado a las puertas de clasificar. Pero oye, una enhorabuena a los argelianos, que han hecho un buen mundial. Y luego Polonia, pues que se va con 0 puntos, primera participación, es lo que hay. Y bueno, esto es un poco lo que teníamos en el tercer grupo, en el grupo C. Pues vamos con el cuarto grupo. Tenía muchas ganas de llegar a este grupo. El grupo de España, el grupo D, el grupo también de Brasil. Ya lo he dicho, España, Brasil. Luego también teníamos a Perú y por último a Qatar. A priori, España y Brasil iban a quedar primera y segundas de grupo. Creo que dependería del partido entre ellos lo que pasaba, quién quedaba primera y quién quedaba segunda. Y Qatar, primera participación. Sí que es verdad que tienen algunos jugadores de la Kings League MENA.
Y luego Perú, pues que también tienen alguno de la Kings League Américas. Es decir, muy complicado para Perú y Qatar poder pasar en este grupo, porque es que les tocaron los dos cocos, los dos mejores equipos, las dos selecciones favoritas. O sea, todo mal para Qatar y Perú. Si tenían buen equipo, poco podían hacer. Primera jornada, teníamos el partidazo, es España-Brasil, donde España domó a Brasil. Empezó por todo lo alto España ganando a la anfitriona, ganando al actual campeón en su casa. O sea, brutal el partido de España, la verdad. Y luego Qatar, que ganó contra Perú, dio la sorpresa. Vimos a un gran portero, luego a Jorge Monegal, que es un jugador español que tiene la nacionalidad catarí, y también al número 10 de Qatar, que lleva una bandana y es muy bueno, la verdad. Y en la segunda jornada, España hizo lo suyo con Perú, ganó y sumó esas dos victorias, y Brasil se enfrentaba a Qatar. ¿Qué partido tuvimos? Qatar lo tenía hecho en el desescalado y se le escapó, falló un montón Qatar, y Brasil al final son muy buenos y supieron ganar a Qatar y dejarlos pues con ese punto, empatar a puntos con ellos Brasil. Es decir, llegamos a la tercera ronda con España con 2 puntos, Brasil con 1 y Qatar con 1. Por su parte Perú con 0 y ya casi que eliminada. ¿Y qué pasó? Que España se enfrentó a Qatar. El inicio fue un poco trabado para España, pero finalmente ganó y hizo que Qatar quedara eliminada. Brasil ya tenía el pase hecho, porque al ganar a Qatar ya era segunda, pero aún así, pues por sensaciones tenían que ganar a Perú y para acabar bien. Y eso hicieron, bastante tranquilos, ganaron ellos a Perú, y España y Brasil que pasaban a la siguiente ronda. En este grupo tampoco voy a poner a nadie ni en la decepción ni en la sorpresa. Creo que lo esperado era que España y Brasil pasaran. Yo no sabía cuál primera, cuál segunda, las dos han pasado. Sí que es verdad que Qatar la podríamos incluir en sorpresa por jugadores buenos que nos han traído. Pero bueno, para eso ya tendremos el otro vídeo donde incluiremos seguramente al portero, a Jorge y al jugador de la bandana. Así que eso sería el grupo D, el grupo de España. Lo repito, España domó a Brasil, importante recalcarlo. Así que nada, vámonos a por el último grupo. Pues en el último grupo teníamos ese México, India, Indonesia y Arabia Saudí. La verdad que era el grupo más flojillo de equipos y de selecciones que teníamos. México era la clara favorita, ¿no? Con la Kings League Américas tienen muchísima experiencia. Luego Arabia Saudí contaba con jugadores de la Kings League MENA, entonces podían sorprendernos. E India e Indonesia creo que eran las más débiles. Y pues venían con gente nueva, primera participación, a verlas venir un poco los indios y los jugadores de Indonesia. ¿Qué pasó? Primera jornada. Tuvimos un México-Arabia Saudí, creo que los dos mejores del grupo se enfrentaron. Y con sorpresa Arabia Saudí ganó a México. México empezó con derrota y Indonesia ganó a India. Recalcar que en el partido de India expulsaron al portero y era el único portero que India traía al Mundial. Entonces en la segunda jornada México se enfrentó a India y India fue sin portero. México ganó 18-2. Rompió el récord de porcinos y Móstoles en la copa anterior que tuvimos y fue una paliza pero brutal. O sea, el portero indio, que era un jugador, al final ya no quería ni parar. Esto ya hizo que India estuviera fuera del Mundial, porque es que por gol average lo tenía muy complicado. Indonesia, en esa segunda jornada, ganó a Arabia Saudí. Sorpresa de Indonesia, que llevaba 2 victorias y se presentaba a la tercera ronda con 2 victorias de 2 partidos que había jugado, pero se enfrentaban a México. ¿Y qué pasó? Que en la tercera ronda México les pegó una paliza, segunda paliza consecutiva de México, y con eso México sumaba 2 victorias y pasaba a la siguiente fase como primera, después de ganar en shotouts a Indonesia y Arabia Saudí, que Arabia Saudí también ganó a India, entonces hubo triple empate. Y lo que he dicho ahora, México quedó primera, Arabia Saudí segunda, Indonesia tercera, y por gol average, que fue la que empató con Argentina como mejor tercera en puntos, pero gol average lo tenía mejor Argentina, Indonesia quedó eliminada. Indonesia sí que la voy a poner de sorpresa, porque creo que, excepto el último partido, nos han hecho pues ilusionarnos con una selección que nadie se esperaba nada de ellos. Hasta el último momento estuvieron vivos. No llega a ser por la paliza de México, Indonesia estaría en el Last Chance, entonces yo la voy a incluir. México, después del primer partido, yo dije, va a ser una decepción, finalmente no. Ha pasado y la verdad que llega a estos cuartos de final por todo lo alto después de 2 palizas. Y una pena lo de India, la verdad me da mucha pena que se hayan llevado ese palizón y rompan el récord histórico. Creo que fue un error llevarse un solo portero, la verdad.
Bueno, pues aquí tenemos las listas definitivas. Sí que es verdad que en el inicio del mundial yo pensaba que iban a quedar más largas. Han acabado pasando cosas un poco razonables. Pero bueno, en la parte de decepción, ya lo he dicho, Marruecos y Colombia, yo me esperaba que pasaran. No os digo ni como primeras ni como segundas. Me esperaba que también alguna pasara, sino como tercera. Y no la han hecho, muy mal. Colombia la pongo primera porque para mí es la mayor decepción. También incluye de momento Argentina por el juego. Sé que me la estoy jugando. Sé que este vídeo puede acabar mal y que Argentina llegue a semis o gane el mundial. Pero bueno, de momento lo pongo así. Por la parte de sorpresa, pues ya lo he dicho antes, voy a incluir a Indonesia porque creo que nos hizo ilusionarnos con el inicio del mundial que tuvieron. Un aplauso para ellos, la verdad. Muy merecido pues lo que hicieron. Una pena que al final se hayan quedado fuera. Y también voy a incluir, que antes nos lo he dicho, en sorpresa a Estados Unidos. Parándomelo a pensar, creo que también han jugado muy bien, tienen buenos jugadores, Costa y Rock liderando el equipo, y creo que Estados Unidos puede dar mucho de lo que hablar. Tiene un partido a priori no muy difícil en este Last Chance, así que ojalá Estados Unidos pase. La verdad que me gusta como selección, también por Rock, porque la verdad que, joder, lo veo un jugador que es bastante bueno. Así que nada, esto sería el vídeo de hoy. Os he traído pues un poco el resumen de los equipos que a mí me han parecido que han estado mejor, peor. También hemos hablado un poco del transcurso de esta primera fase. Ya os lo he dicho, a partir de lo que queda ahora de mundial os voy a subir vídeos diarios de un poco de resumen y de lo que está pasando. Cuando acabe el mundial ya hablaremos de los jugadores que para mí han sido revelación y de los jugadores que han sido decepción. Está molando mucho el mundial, desde aquí mando un mensaje de agradecimiento a la liga por cómo se están curando este mundial, porque me parece una barbaridad a nivel profesional. También los precios, la involucración que hay, me está gustando mucho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordar que, bueno, durante todo el vídeo os estaban saliendo ahí mis redes sociales. Que me quiera seguir os lo agradecería. Tendréis clips de este vídeo en TikTok y directos ya a diario casi casi en Twitch. Así que nada, un besazo a todos y muchas gracias por ver el vídeo. Chao, chao.